Poder ejecutivo en el derecho parlamentario. En el contexto del sistema político mexicano, ha sido frecuente denunciar la supremacía del poder ejecutivo sobre el poder legislativo como una de las causas tanto de la delimitada democracia en México como de la corrupción pública experimentada en el país en las últimas décadas. La debilidad del poder legislativo mexicano ha impedido una efectiva facultad de control del legislativo sobre el ejecutivo que involucre, desde luego, a toda la administración pública. En la tarea de fortalecimiento del poder legislativo deben contribuir todos los órganos internos del Congreso de la Unión y especialmente los instrumentos que, con base en nuestra Constitución, han sido diseñados para ejercer una supervisión legislativa más detallada de las actividades del Ejecutivo. Controlar la acción gubernamental es una de las funciones primordiales de cualquier parlamento en un Estado constitucional, precisamente porque este tipo de Estado no solo encuentra uno de sus fundamentos más importantes en la división de poderes, sino también en el equilibrio entre ellos, esto es, en la existencia de controles recíprocos, de contrapesos y frenos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsables de las actividades públicas. Característica esencial del Estado constitucional es, también, que en el mismo se constituye un amplio sistema de controles de muy diversos tipos, jurisdiccionales, políticos y sociales. El control parlamentario es uno de esos controles, un control de carácter político cuyo agente es el Parlamento y cuyo objeto es la acción general del gobierno y, por extensión, también la acción de toda entidad pública, con la única excepción de las incluidas en la esfera del Poder Judicial, que por principio es un poder que goza de total independencia respecto de los demás poderes del Estado. Desde este contexto, el papel que está llamado a cumplir nuestro Congreso de la Unión es por demás relevante. Hoy más que nunca es necesario reajustar el funcionamiento del Congreso mexicano a la realidad y las necesidades que imponen los nuevos tiempos. Dentro del sentido que Harold Laski otorga a las instituciones como seres vivos, que cambien con las modificaciones producidas en el medio en que operan y que difieren de un momento a otro en función de los hombres que la manejan. Esta tarea de adaptación del Congreso mexicano a las modernas tendencias democratizadoras no es fácil, pero es necesario acometerla si queremos que éste siga siendo la llave de nuestro sistema representativo y el principal pilar de nuestro sistema democrático. El Poder Legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. En México, el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. En el ámbito local, cada entidad federativa tiene su propio Congreso que hace las veces de Poder Legislativo. El Parlamento o Congreso, que materializan el poder legislativo, surge durante la Edad Media como una asamblea estamental y con la facultad principal de autorizar gastos de guerra del monarca o emperador, a cambio de determinados privilegios en favor de la nobleza, clero y la milicia. Es hasta el siglo XIX cuando se convierte en un instrumento de representación de la voluntad popular. En Estados Unidos de América se expresan las primeras experiencias de dividir el supremo poder federal en ejecutivo, legislativo y federal, a partir de las ideas de los teóricos Locke y Montesquieu. Actualmente, cada país establece sus directrices y legislaciones específicas acerca del poder legislativo y sus funciones. El Poder Judicial es la facultad estatal que permite la administración de justicia a través de la aplicación de las leyes. De este modo, el Estado resuelve litigios, protege los derechos de los ciudadanos y hace cumplir las obligaciones y responsabilidades inherentes a cada parte de la sociedad. Cuando el concepto aparece escrito con mayúsculas iniciales, se refiere a los órganos e instituciones que se encargan de la aplicación de las normas jurídicas, como los tribunales y los juzgados. Bajo un sistema democrático, el Poder Judicial funciona de manera autónoma respecto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, de forma tal que se garantice la imparcialidad en sus fallos.
El Poder Judicial, de este modo, puede proteger al ciudadano de eventuales abusos cometidos por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. El funcionamiento del Poder Judicial, a su vez y al igual que el resto de los poderes, está regido por la Constitución, que reúne las normas fundamentales que regulan la actividad del Estado. El funcionamiento del Poder Judicial es permanente, sus órganos son estables y tienen funciones que no pueden delegarse. Es importante resaltar que el Poder Judicial no tiene la facultad de actuar de oficio, cuando se inicia una diligencia judicial sin que la parte interesada haya actuado, sino que debe hacerlo a pedido de parte, cuando la parte interesada exige su actuación, y no puede juzgar sobre los contenidos de la ley, sino según la misma. Un concepto altamente ligado al de poder judicial es el de jurisprudencia, ya que representa el grupo de decisiones que toman los tribunales con respecto a un asunto determinado. A través del análisis de la jurisprudencia es posible conocer la interpretación que los jueces han dado a cada caso, y esto la convierte en un elemento fundamental del principio unificador. Si el presidente de un país comete un abuso de poder y viola los derechos de los ciudadanos, el Poder Judicial puede salvaguardar los intereses de las personas mediante diversos recursos. En cambio, si quien actúa mal es un funcionario del Poder Judicial, el Poder Legislativo tiene la facultad de someterlo a un juicio político. De acuerdo con la teoría clásica de Charles Louis de Secondant, pensador político conocido popularmente con el nombre de Montesquieu y autor de uno de los legados más influyentes de la Ilustración, gracias a dividir los poderes, los ciudadanos tienen garantizada su libertad. Lamentablemente, esto no ocurre siempre. El principio unificador de la jurisprudencia hace referencia a la búsqueda de coherencia entre las interpretaciones de los jueces sobre una misma materia y es el Tribunal Supremo de Justicia el órgano que lo aplica. La jurisprudencia, por lo tanto, es una doctrina que exige conocer el pasado para decidir cómo actuar en el presente. A través del estudio de las sentencias pasadas se llega a determinar la mejor manera de aplicar las leyes. El máximo representante del Poder Judicial es el Tribunal Supremo de Justicia, y su principal función es controlar la legalidad y la constitucionalidad de los actos que lleva a cabo el poder público, basando su ejercicio en las leyes y la Constitución. Tiene autonomía funcional, administrativa y financiera, y lo conforman diferentes salas, entre las que se encuentran la penal, la constitucional, la electoral y la social. Dichas salas, a su vez, constan de magistrados. Procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales. Los formuladores de la teoría de la división de poderes son John Locke y Charles Louis de Secondant, Montesquieu. Ambos parten de la necesidad de que las decisiones no deben concentrarse, por lo que los órganos del poder han de autocontrolarse a través de un sistema de contrapesos y equilibrios. División de poderes a nivel federal. Poder Legislativo Federal. Congreso de la Unión. Se ha definido como el organismo bicameral en que se deposita el Poder Legislativo Federal, o sea, la función de imperio del Estado mexicano consistente en crear normas jurídicas abstractas, generales e impersonales, llamadas leyes en sentido material y formal. El Congreso de la Unión está formado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados es un órgano integrante del Congreso de la Unión dentro del sistema bicameral adoptado por nuestra Constitución, artículo 50 de la Constitución Federal, y que tiene un origen popular directo como representante del pueblo mexicano. Esta Cámara está representada por diputados federales, las cuales son representantes del pueblo mexicano ante la Federación y duran en su cargo 3 años. En cambio, la Cámara de Senadores es un órgano integrante del Congreso de la Unión, que tiene un origen popular directo y como función primordial representarlo ante la Federación.
Los senadores integran esta Cámara y son los representantes de cada uno de los estados de la Federación. Surgen por elección popular y duran en cargo 6 años. Poder Ejecutivo Federal. La doctrina lo define como el conjunto de órganos estatales en que éste se deposita o a los que se confía la administración pública y se encabeza por un funcionario denominado presidente. El presidente, como representante del Poder Ejecutivo, es el encargado de la administración de la Federación y de establecer relaciones en el ámbito internacional. Para cumplir con su cometido, se auxilia de las Secretarías de Estado, dentro de las cuales está la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de la Defensa Nacional y otras. También constituye parte del Ejecutivo Federal la Procuraduría General de la República. División de poderes a nivel estatal. Poder legislativo estatal. Dentro de nuestro régimen de gobierno, el poder legislativo se encuentra representado por el Congreso local, Cámara de Diputados. Poder ejecutivo estatal. Este poder, que implica la función administrativa, se deposita en una sola persona denominada gobernador, para cumplir con sus funciones. Al igual como sucede con la Federación, se auxilia del Secretario General de Gobierno, de los demás secretarios, así como de las subsecretarías de Estado, etc. Poder Judicial Estatal. Se encarga de la actividad jurisdiccional y se ejerce a. por el Tribunal Superior de Justicia del Estado. Este, a su vez, se encuentra integrado por 11 salas, 5 salas penales, 2 salas civiles, una familiar, una constitucional, una sala auxiliar y una sala de justicia indígena. B. Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas. Y C. Jueces de primera instancia, mixtos en materia penal, civil, familiar, especializados en justicia para adolescentes y del sistema penal acusatorio. A su vez, este poder judicial se encuentra conducido, administrado, vigilado y disciplinado por el Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, como órgano técnico y de gestión, con excepción del Tribunal Superior de Justicia. Poder Judicial de la Federación. Se entiende en dos sentidos, uno orgánico y otro funcional. Conforme el primero, denota la judicatura misma, es decir, al conjunto de tribunales federales estructurados jerárquicamente y dotados de distinta competencia. Bajo el segundo sentido, dicho concepto implica la función o actividad que los órganos judiciales del Estado desempeñan. El Poder Judicial de la Federación se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. En segundo lugar, se encuentran los tribunales colegiados de circuito, que conocen de amparo directos y recursos de revisión en amparos indirectos, y de los tribunales unitarios de circuito, que conocen de apelaciones, y en tercer lugar, se encuentran los juzgados de distrito, quienes conocen de los juicios de amparo, llamados indirectos, así como de asuntos civiles mercantiles y penales federales. En el mapa de gobierno o poder estatal, como podemos ver en el Poder Legislativo Estatal, se compone por el Congreso del Estado, que a su vez se compone por la Cámara de Diputados. En el caso del Poder Ejecutivo Estatal, se compone por la Gobernatura del Estado, a su vez por las Secretarías de Estado, Procuraduría General de Justicia del Estado y por último otras dependencias. En el caso del Poder Judicial Estatal, lo compone el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas, después por el Consejo de la Judicatura, a su vez por el Juzgado de Primera Instancia y por último alcaldes municipales auxiliares. El gobierno o poder federal está compuesto por el Poder Legislativo Federal, por el Poder Ejecutivo Federal y por el Poder Judicial Federal. En el caso del Poder Legislativo Federal, está compuesto por el Congreso de la Unión, que a su vez se divide en dos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En el caso del Poder Ejecutivo Federal, se encuentra la Presidencia de la República,
que lo compone las Secretarías de Estado, Procuraduría General de la República y por último otras dependencias. En el Poder Judicial Federal nos encontramos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está compuesta por tribunales colegiados y unitarios de circuito, y por último, juzgados de distrito.